muy bienvenidos nuevamente al programa Conociéndonos en Línea. Esperamos que la paz del Señor inunde todos los corazones. Esperamos que el Señor los haya guardado, los haya protegido, tanto a ustedes como a su familia. ¿Cierto? Nuevamente le damos la bienvenida. Esperamos que este programa sea de mucha bendición, de mucha edificación, que también sea de sanidad para aquellas personas que a lo mejor no la están pasando muy bien, ¿cierto? Sabemos que la situación es compleja en el mundo, pero para los que esperan en Cristo, ¿cierto? Tendrán nuevas fuerzas, tendrán nuevos alientos. Sabemos que Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Así que nuevamente le damos la bienvenida, le voy a dar el pase a nuestro hermano Manuel para que también salude. El Señor les bendiga, gusto nuevamente de estar junto a ustedes, queridos amigos, amigas que están viendo este programa, y también hermanos y hermanas de la fe. Agradecemos al Señor que nos da la posibilidad de poder nuevamente reencontrarnos, como decía nuestro hermano Cristian, para llevar una palabra de vida, una palabra de esperanza en un momento tan difícil que se está viviendo, ¿no es cierto?, a nivel general, global, y nuestro anhelo que puedan conocer al Señor maravilloso, que le ama, que les espera y que quiere extender su mano de misericordia para ayudarle en todo ámbito de su vida, amén, porque Él es todopoderoso y en el Dios que hemos confiado y hemos creído, también queremos que usted le conozca. También está con nosotros nuestro hermano Moisés, el cual también le vamos a dar la oportunidad para que le salude, y también es el invitado que tenemos hoy, en donde a través de su vida, de su testimonio, también ustedes puedan conocer a Cristo. Como decimos en el programa, conociéndolo en línea, pero sí también que a través de cada testimonio puedan conocer a este Cristo maravilloso. Así que Dios le bendiga, hermano Moisés, para que usted salude a los hermanos, hermanas y también amigos, amigas que están viendo este programa en esta hora. Bueno, un saludo afectuoso. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me siento privilegiado, primeramente de parte de Dios y por supuesto también de ustedes, amados en Cristo, porque me da la oportunidad de poder dirigirme a tantos hermanos en la fe, a tantas personas que van a ver o que ven este programa. Y es para mí, como decía, un orgullo. Mi nombre es Moisés Abarca, vivo acá en Santiago, y bueno, en el transcurso del programa seguramente van a saber algo más de mí, porque me gustaría a mí también conocerles a ustedes y que ustedes conozcan un poco de mí. Así que el Señor les bendiga, hermano Manuel. Usted decide qué va a hacer ahora, yo estoy a su disposición. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Moisés. Bueno, como le decimos a todos nuestros invitados, estamos abriendo el corazón, amén. Así que de corazón a corazón, como decía nuestro hermano Cristian antes de empezar el programa, aquí hablamos con el corazón de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestros corazones, así que tiene la libertad, pues, amén. Así que antes de empezar nuevamente, empezar con esta entrevista con nuestro amado hermano que hoy nos visita, vamos a ir a una pausa musical para luego ya estar pasando a conocer a nuestro hermano Moisés Abarca, quién es él y cómo el Señor ha hecho algo maravilloso en su vida. Que el Señor le bendiga y vamos a la pausa, hermano Cristian. Que Dios le bendiga. Amén. Muchas son las veredas, pero un solo camino. 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 Cuando menos te imaginas, comienza el don de la vida. Que aunque digan lo que digan, es un regalo de arriba. Un regalo que disfrutas andando en el camino. Oye, muchacho, no deje, no, camino por vereda. Muchas son las veredas, pero un solo camino.
muchas son las veredas, pero un solo camino. Tienes preocupación, angustia en tu corazón. Andas buscando y buscando, y el tiempo sigue pasando. No se turbe tu corazón, que aquí está la solución. Dios a tu puerta tocando, oye que estás esperando. Ven, ven. Muchas son las veredas, pero un solo camino. 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 Tomé veredas que la vida me mostró y a la verdad de poco me sirvió. Por eso yo no quiero cuentos, no quiero más invento. Hay muchas veredas que son sin fundamento. Ahora ando en el camino que lleva a la verdad. Eché a un lado la hipocresía, eché a un lado la maldad. Aquí me quedo andando en el camino, aunque ese estrecho es seguro y verdadero. Ya lo busqué, ya lo encontré, ya lo probé y aquí me quedé. Como una sombra es el hombre, verdad, que nunca sabe cuándo acabará. Muchas son las veredas, pero un solo camino. 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 Hemos vuelto después de esta pausa musical, esperamos que esta alabanza haya sido de mucha bendición para su vida, ¿cierto? Y ahora vamos a ir a conocer a nuestro hermano Moisés. ¿Quién es nuestro hermano Moisés? Hermano Moisés. Bueno, hermano, como le decía, mi nombre es Moisés. Nací en el Evangelio, mis padres eran cristianos, digo eran porque ellos ya fueron al encuentro del Señor. Primero mi madre, después mi padre, pero yo nací en un hogar cristiano. De hecho, mi padre era pastor. Soy uno de los 8 hermanos y gracias al Señor todos perseveramos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como le comentaba, desde niño nos llevaron a la iglesia, como se acostumbra decir. Y bueno, uno va, cuando niño va por obligación, un poco porque los padres lo llevan, que el Señor así lo manda también, que debemos incluir a nuestros niños en sus caminos. Y eso fue lo que hicieron nuestros padres, llevarnos a todos nosotros, nuestros hermanos y a mí, a los caminos del Señor. Pero ya después crecimos y decidimos quedarnos por nuestra cuenta, ya sin la obligación de tener que ir por agradar a nuestros padres, sino que ya conocimos el Evangelio, la poderosa palabra de Dios, hizo nido en nuestros corazones y nos quedamos. Yo después me casé con una mujer cristiana. Mi suegro también, él es pastor, y perseveran, están ancianitos, pero todavía perseveran en los caminos y él sigue pastoreando la iglesia. Entonces, yo tengo por todos lados que mantenerme en los caminos, porque mi esposa también, ella persevera en los caminos del Señor. Y cuando, en el año 97 más o menos, yo me fui de acá de Santiago y me fui a trabajar a tiempo completo en la predicación del Evangelio. Yo estuve desde el 97 hasta el 2006 dedicado exclusivamente a la predicación del Evangelio. Hermano Moisés. Y para eso,
¿Perdón? Hermano Moisés, antes que nos cuente un poco de esta historia, lo voy a llevarlo un poco más atrás de la entrevista. Usted me contaba que usted fue nacido y criado en el Evangelio, ¿cierto? Sus padres a ustedes lo llevaban. Claro. Nosotros, los cristianos, denominamos cuando los papás son cristianos, decimos que nosotros nacimos en cuna de oro, ¿cierto? O los hermanos que los Así es. papás son cristianos, se dice que nacieron en cuna de oro, ¿cierto? Pero en algún momento llegó el Señor a su vida, por ejemplo, en sus papás. ¿A usted sus papás les contaron el testimonio de ellos? ¿Cómo fue que conocieron al Señor? ¿O ellos también nacieron en cuna de oro, donde sus padres también eran cristianos? ¿Cómo llegó Dios a la vida de sus padres, por ejemplo? Bueno, les voy a contar una anécdota acerca de mis padres. Es cómica, pero bueno, Dios hace las cosas como quiere. Mis padres vivían en el campo, en una localidad cerca de Melipilla, en una localidad llamada Cuncumén. Y a esta localidad llegaron unos ancianitos, unos viejitos, decían ellos, a predicar el evangelio. Mi padre, mi tío, ellos tocaban guitarra y eran jóvenes, muy jóvenes todavía. Y estos viejitos llegaron a predicar el evangelio a ese campo. No se predicaba en esos años el evangelio ahí en esa localidad. Y ellos iban de San Antonio, estos dos viejitos iban a predicar al campo ahí a Cuncumén. Y la gente se reía de ellos porque cantaban mal. El problema que tenían, predicaban en la calle y todo, pero cantaban y eran dos ancianitos, entonces no se les escuchaba bien, cantaban malito, siendo honesto, según mi papá. Y como mi papá y mi tío tocaban guitarra, entonces ellos dijeron un día, mi papá le dijo a mi tío, le dice, oye, guatón, ¿por qué no vamos a acompañar a estos viejitos a tocar guitarra con ellos para arreglarle un poco para que la gente no se ría? Bueno, y por ir a ayudar a esos ancianos que llegaron a predicar el evangelio, empezaron a permanecer en la iglesia y se quedaron hasta que conocieron al Señor, ya no por el tema de la música, sino que ya por un tema de ellos, de la salvación personal que ellos vieron que debían buscarla. Y así llegó el evangelio. Así llegó el evangelio a nuestra familia. Dígame. Su papá, antes de su papá, antes de que llegaran con esto que cuenta de esto, cómo fueron a ayudar a estos ancianitos a ayudarle a tocar y ahí conocieron el evangelio, pero antes sus papás conocían sobre el evangelio, tenían alguna noción, o fue la primera vez que ellos, por lo que le contaron, conocieron el evangelio. No, ellos conocieron ahí el evangelio, ellos no tenían noción de eso, y por eso decía que ellos conocieron el evangelio cuando decidieron permanecer ahí con ellos, con estos ancianos, para conocer acerca de la verdad de Dios. Bueno, como decía, el Señor usa como quiere y hace como quiere, y ellos, por hacer una buena obra con estas personas, finalmente ellos salieron siendo convencidos y convertidos al Señor. En realidad se encontraron, y luego ellos, encontraron con el autor de la vida. Exactamente. Y bueno, y ellos después, todos nosotros, como decía, llegaron ellos al evangelio, tuvieron este encuentro, como bien dice usted, hermano, con el autor de la vida, y luego estuvimos todos nosotros allí. Y desde entonces ha habido una tradición, por llamarlo de alguna manera, de cristianos en la familia, porque se ha ido, de generación en generación, se ha ido predicando el evangelio. Sí, ahora, para nuestros hermanos y hermanas y personas que están viendo este programa, hay un versículo en la palabra del Señor que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando los padres, no creo que haya algún padre que le quiera enseñar lo malo a sus hijos, siempre los padres quieren enseñarle lo bueno a los hijos. Por lo tanto, si han conocido esta verdad, ¿cierto? Esta bendición de conocer el mensaje de salvación, lo que quieren los padres, ¿cierto? Es que los hijos también estén bajo esa cobertura, porque en algún momento, como comentaba nuestro hermano Moisés, los papás no conocían a Dios, no conocían el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que nos reconciliaba con Dios. Pero ellos estuvieron participando, ¿cierto? Y escucharon esta verdad, el Señor llegó a sus corazones, y en el amor de Cristo, ellos querían que sus hijos también fueran partícipes de esta bendición. Pero los niños tienen, ¿cierto? Como dicen al principio, no me gusta, que yo quiero jugar, y siempre como que dicen que los llevan obligados a la iglesia.
Pero llega un momento, hermano Moisés, ¿cierto? Que usted ya creció, usted ya pensaba por usted, ¿cierto? ¿Por qué usted decide permanecer en el Evangelio? ¿Cómo llega Cristo a su vida? No quiero ser autorreferente, pero yo estuve leyendo mucha filosofía y encontré que no llenaba, yo era un joven todavía y encontraba que no llenaba mi vida, algo faltaba en mi vida. Entonces empecé a estudiar un poco más de la Biblia y bueno, el hermano Manuel acá presente me conoce, yo empecé a estudiar el griego para poder entender la Biblia. Y cuando me metí allí y empecé a entenderla, me di cuenta que todo lo que yo había leído sobre filosofía y otros temas más, que buscaba, si se me permite decirlo, había leído algo de conocimiento hermético, había leído un poco de metafísica, y me encontré, al final leyendo la Biblia, y me encontré que era una fuente inagotable de enseñanza profunda, y me metí más y más y más, y ahí vi al Cristo crucificado. Y yo me vi lejos de él, mirándolo de lejos, y cuando vi su rostro y sus brazos abiertos, entendí lo que él quería de mí. Y fue en el momento en que yo dije, yo no quiero, Señor, que tu sacrificio sea en vano, no por mí. Si otros quieren que el sacrificio que tú hiciste por ellos sea en vano y se pierda en el olvido, perfecto. Pero yo no, yo quiero que lo que tú te sacrificaste por mí tenga un valor. Y esto hay que entenderlo porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo entendí en aquel entonces, aún siendo relativamente joven, entendí de que yo quería que hubiese fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermano, Y bueno, como decía, y desde entonces empecé a buscar. Dígame. Quería tomar eso que habla de ustedes de joven, empezó a buscar en esto otro, y llegó a escudriñar la escritura en donde nos da a conocer que conoció a Cristo. Pero en su vida juvenil, en esa búsqueda, usted tampoco tuvo el deseo de buscar afuera, como hay unos jóvenes que las cosas que muestra el mundo, como decimos los cristianos, todo eso que muestra, ir buscar allá, o siempre buscó a través del libro y especialmente lo que es la palabra. No, fíjese que nunca fui persona de salir, de fiesta, nunca, no llevé una vida desordenada, ni de ebrio, ni me metí en la droga, ni nada de eso, porque había un tema. O sea, yo a pesar de que andaba en una búsqueda, tenía todavía en mi corazón las enseñanzas de mi padre. Entonces yo me quedé con eso y empecé a buscar, como le decía, a través del libro y de distintas filosofías, la filosofía que nosotros conocemos común, pero también un poco de esoterismo, de conocimiento hermético. Leí muchos libros de Elena Petrova Blavatsky, de Lobsang Rampa, etc. O sea, lo que digo que en enseñanza secular, sí puede ser que tuve una enseñanza exquisita en ese sentido, pero todo eso no me sirvió porque siempre había algo que no me cuadraba. Y hasta que llegué a la verdad de Dios. Entonces después dije, bueno, pero ¿por qué no buscar en este libro? Y empecé a leerlo, y como ya a usted le he comentado, empecé a estudiar el griego para entender mejor lo que decía la Biblia, y ahí entendí muchas cosas que iban a llenar finalmente mi vida, lo que redundó en que unos hermanos de una iglesia me dijeron, hermano, usted no siga más trabajando en lo secular y nosotros le vamos a sostener
para que usted se dedique exclusivamente a la predicación del Evangelio. Y bueno, y ahí empecé lo que fuera la predicación. Vamos a ir a una pausa musical nuevamente, y a la vuelta de esta pausa musical vamos a ir conociendo más a nuestro hermano Moisés, cómo el Señor le ha permitido trabajar dentro de su obra. Así que el Señor les bendiga.
Después de esta pausa musical, esperando que esta alabanza que ustedes hayan escuchado, queridos hermanos, amigos y amigas, vamos a seguir conociendo a nuestro hermano Moisés, cómo el Señor ha trabajado en su vida. Ya nos ha contado, ¿no es cierto?, de su niñez, cómo sus padres conocieron al Señor, y de ahí sus padres le fueron enseñando el Evangelio, a conocer a Cristo. Llegó una edad en donde él empezó a buscar, ¿no es cierto?, del Señor como joven, y se encuentra leyendo la palabra de Dios, la palabra que él, por lo que él nos dice, le hace tanto bien, le hizo tanto bien y le sigue haciendo bien a cada uno de nosotros. Hermano Moisés, usted nos contaba que usted estuvo trabajando, ¿no es cierto?, con un grupo de hermanos, y estos hermanos les piden que usted deje lo secular, ya sea el trabajo material, para dedicarse a la obra del Señor. Cuéntanos un poco dónde el Señor lo llevó, a qué lugares el Señor lo llevó a trabajar y cómo empezó a trabajar dentro de la obra, en su obra. Hay un testimonio de alguien que usted conoció cuando usted le llevó el mensaje. Cuéntanos un poquitito cómo el Señor empezó a utilizarlo en su obra en este tiempo que usted dedicó a trabajar para él. Bueno, hermano, en el año 97 yo recibí yo ya predicaba, y por aquellos años yo vivía acá en Santiago y iba a Melipilla, a donde algunas personas, a predicarles. Entonces, después de allí, algunas se convirtieron y establecimos una congregación en Melipilla. Entonces yo me iba de acá muy temprano en la mañana, los días domingo o los días sábado, con mi esposa, nos íbamos para estar con ellos, y si nos íbamos el día sábado, estábamos hasta muy alta hora de la noche estudiando de la palabra del Señor con este grupo de personas, y luego al otro día hacíamos un culto de adoración. Y así lo hacía durante mucho tiempo, muchas veces, y bueno, y para Dios sea la gloria. Nos tocó cruzar los niños en brazos porque las calles en invierno estaban anegadas, y yo me sacaba los zapatos y cruzaba uno y iba para el otro, después cruzaba a mi esposa, y así, hasta que un grupo de hermanos dijo: bueno, hermano, nosotros le tenemos una propuesta. Mire, nosotros queremos que usted se vaya a vivir a Melipilla, y no queremos que usted siga trabajando lo secular, nosotros le vamos a sostener y le vamos a hacer un sueldo mensual. Y lo conversé con los hermanos en Melipilla, esta propuesta, porque no eran ellos los que me iban a hacer el sueldo, y lo conversé con mi esposa y decidimos sí, y nos fuimos a vivir en octubre del año 97, nos fuimos a vivir a Melipilla. Y bueno, allí hicimos una iglesia que creció en almas, en conocimiento y por supuesto en espiritualidad, que es lo más importante. Dios también por aquel entonces en Melipilla me bendijo con mi hija Carolina Belén, nació allá ella. Y bueno, desde allí el Señor me anduvo usando para trabajar en todo el país, prácticamente en todo Chile, pero también en el extranjero. Estuve predicando fuera del país, y hacía viajes que duraban entre 10 y 15 días, dependiendo el lugar donde fuera. Y en la predicación y estudio, pero eran full, porque cuando las diferentes congregaciones me invitaban, no era para ir a pasearse, sino que era para ir a estudiar de la palabra de Dios. Y esto significaba de estudio en la mañana, estudio en la tarde, y todos los días. No había día de descanso. O sea, no era un día donde yo voy a ir, hermano, nos vamos a relajar y vamos a ir a conocer el país. No, era para ir a trabajar en la obra del Señor. Normalmente los hermanos en aquellos lugares me dejaban un día libre para mí, para disfrutarlo, pero nunca podía, porque siempre había otra congregación que me decían: hermano, nos gustaría poder tenerlo, pero nosotros no podemos costear sus pasajes, sabemos que el avión y todo aquello es caro. Entonces, normalmente la iglesia que me invitaba, que me costeaba todo,
ellos me dejaban un día libre. Yo decía, bueno, es un día libre mío, por favor, démelo y yo lo voy a dedicar a otra congregación que no tiene los medios para costear este viaje. Y entonces siempre había mucho trabajo. Mucho trabajo. Por supuesto que en esto vi cosas maravillosas. Personas, me recuerdo una persona donde aquella noche una hija de él lloraba. Yo no sabía que era adicto y tenía a su padre en el hospital grave. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo me acerqué a ella y le dije, niña, ¿qué te pasa? No sé quién era, pero le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, hermano, me dice, lo que pasa es que mi papá está agonizando y ya no sale. Y estamos esperando. Y yo le dije, bueno, entonces oremos por tu papá. Y oramos por él. Y al otro día el papá estaba bien. Los médicos no se explicaban cómo había sido aquello. Pero yo sí me lo explicaba. Yo sí me lo podía explicar. Y era solamente la misericordia de Dios. Y bueno, ese es uno de los casos. Y vi muchos otros casos también de milagros o de cosas grandiosas que ha hecho el Señor. Bueno, con mi esposa, por ejemplo, mi esposa, ella tiene una enfermedad y en donde los médicos no me daban muchas esperanzas de poderla recuperar a ella al 100%. Y ahora, bueno, Manuel, usted la conoce, usted la ve y ella hace su vida, trabaja y tenemos un hogar en donde podemos vivir con nuestros hijos y bueno, y todo eso es porque Dios así lo permite. Entonces, bueno, dentro de aquello, hermano, de todo eso, como le decía, volviendo un poco al tema de Melipilla, se estableció una congregación allí que trabajamos duro por la obra del Señor. Y todavía permanecen allí 2 congregaciones porque salieron de una que se formó, después apareció otra más que logramos establecer y hoy día hay 2 congregaciones en Melipilla. Amén, qué bonito, como el Señor ha ido confirmando. Un solo alcance para las personas que están viendo el programa, ¿cierto? Los hermanos, las hermanas y personas que están conociendo recién al Señor. El tema de la manutención o la asignación monetaria o dinero que se le entrega, ¿cierto? A algunos instrumentos, es para que ellos se dediquen completamente a la obra del Señor. Estén todo el día trabajando en la obra del Señor. Si trabajan todo el día para la obra del Señor, no tienen para alimentarse, no tienen para vestirse, no tienen para mantener su hogar. Es por eso que se le entrega una manutención para que las personas puedan, que en algunos casos son misioneros, en algunos otros casos son pastores, ¿cierto? Para que ellos puedan tener el sustento diario, pero se puedan dedicar el 100% a la obra. Hermano Moisés, junto con esto, como usted decía, que usted trabajaba, ¿por qué usted predicaba la palabra o predica la palabra el día de hoy? ¿Por qué usted lleva este mensaje? ¿Qué es lo que lo mueve? Bueno, primeramente porque es un deber que nos ha impuesto Cristo a los suyos. Recordemos que el Evangelio mismo gira en torno a la gran comisión que Jesucristo mismo dio a los suyos, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, hay otra razón más. Hay una razón, es que la Escritura es clara en ello, y es que si yo no predico a una persona pudiendo hacerlo y esa persona se pierde, la sangre de esa persona me va a ser reclamada a mí. Ahora bien, si yo predico a esa persona y esa persona aún así no quiere obedecer, bueno, ella responderá y su sangre caerá sobre ella. Pero yo quedo libre. Hay un ay para aquellos que pudiendo predicar el Evangelio no lo hacemos. Pero hay aún una tercera razón que es la más poderosa. Es que si yo he encontrado que Cristo hizo tan bien a mi vida, yo quiero, hermano, que a usted, que a Manuel, que a mi vecino, que al del frente y al de más allá, también Dios les haga bien. No hay misión más loable en la tierra a la cual uno puede aspirar como es predicar el Evangelio. Es la razón más loable que puede
una persona aspirar. Es por eso que predico, hermano, hasta el día de hoy. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Dicen que la Biblia tiene muchos mandamientos y tiene muchas bendiciones. Y es un libro que consta de 66 libros, la Biblia. Pero todos los mandamientos se engloban en dos grandes mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Si nosotros podemos hablar como ángeles, podemos hablar en todos los lenguajes de la tierra, ¿cierto? Podemos hacer sacrificios, ¿cierto? Darle a los pobres. Pero si no hay amor, como dice su palabra, si no hay amor, de nada sirve. Y este es el amor que nos mueve a poder participar, a poder compartir el mensaje de salvación para todos y todos. Porque nosotros hemos recibido la bendición de tener a Cristo en el corazón. Pero juntamente con eso, también hay otro mensaje, ¿cierto? Que viene para la tierra, para los que hacen lo malo, ¿cierto? Entonces, como nosotros en algún momento también estábamos haciendo lo malo y llegó este mensaje de salvación, pero también llegó una advertencia para lo que viene, este mismo amor nos mueve. Y nosotros no queremos que nadie se pierda. Que así como nuestro Señor Jesucristo murió con los brazos abiertos, simbolizando que moría por todo el mundo, así también nosotros no queremos que nadie se pierda y es por eso que compartimos este evangelio. ¿Qué opina usted, hermano Moisés, con respecto a eso? Bueno, hermano, el evangelio debe ser el centro, debería ser el centro de la persona, de todo ser humano. Porque cuando uno piensa en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, eso debe movernos a algo. A veces sentimos pena porque vemos a una persona atropellada en la calle o porque tuvo un accidente fortuito o porque vimos a una persona, no sé, tropezar y todo, y sentimos pena por un animal que está herido. Pero se nos olvida mirar allá al Gólgota, se nos olvida mirar a la cruz, que allí está Cristo con los brazos abiertos, esperando que nosotros respondamos a su llamado. ¿Es que acaso no somos capaces de mirar la corona de espina en su cabeza? ¿No somos capaces de ver el dolor que él sufrió cuando sus manos, sus pies fueron traspasados, cuando aquella lanza rompió su costado? Que no podemos entender a veces el ser humano, la persona misma, ¿no puede acaso no entender cuando Cristo dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? O sea, ¿dónde hay un amor más grande? ¿Dónde puede haber un amor más sublime, más puro, más fuerte que aquel que demostró nuestro Señor Jesucristo por la humanidad? Pero aún así nosotros somos capaces de ignorarle. Sus brazos están abiertos y están diciendo, ven, ven, yo te daré vida. Yo di la mía a cambio de que tú la tengas. El hombre no ha experimentado, y mientras el hombre no experimente aquel encuentro con su Señor, es posible, va a seguir siendo un religioso, puede ser una persona que quizás tenga un buen vivir. Porque, ojo, muchas veces las personas dicen, bueno, yo no tengo pecado en mi vida, yo vivo, soy buen vecino, soy buen padre, soy buena madre, soy buen esposo, soy buena esposa, ayudo desde el cuerpo de bomberos a entregarle dinero todas las semanas, hasta dar ofrendas en la iglesia, entregar ayuda a los más necesitados, etc. Son buenas obras, pero el hombre no entiende que por obras de justicia el hombre no se salva. El hombre necesita la única obra de justicia es la que hizo el Señor Jesucristo. No por ser de buen corazón, como acostumbramos a decir, significa que la persona ya es salva. La persona que dice, no, es que yo no tengo pecado porque sí tiene pecado. Puede ser una muy buena persona, pero sin Cristo sigue siendo una persona que vive en pecado. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo, porque no le ha obedecido. Si servir a Cristo
no es solamente hacer buenas obras, es amarle. Y la forma de poder demostrarle que le amamos es cuando nosotros nos arrepentimos y miramos la cruz, miramos allí lejos en el Gólgota, en la cruz del Calvario, y decimos, ese justo murió por mí. Si cuando Jesús fue juzgado, no se le encontró ningún mal. De hecho, buscaron testigos falsos para acusarles. Y que nosotros deberíamos haber estado allí, pero estuvo él. Él tomó, hermano, mi lugar, su lugar, el lugar del frente y del de allá, por amor. Y cuando nosotros no somos capaces de valorizar ese amor, hacemos que la muerte de Cristo sea en vano por esa persona. Sí, bueno, yo iba a decir que vamos a ir a otra pausa musical y después de esta pausa musical vendrá el mensaje de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque
presencia es más hermosa que cualquier cosa. Después de esta hermosa pausa musical, en donde a través de esta alabanza, querido amigo, querida amiga, queremos también entregar un mensaje, porque cada alabanza que se escucha es un mensaje, un llamado también de Dios a su vida, a su corazón, a este Cristo maravilloso que nuestro hermano Moisés nos decía de esa muerte, de ese sacrificio que Él pagó un precio que debiéramos haber pagado nosotros, porque nosotros somos los que hemos pecado contra Dios. Pero grande es el amor del Señor, que Él vino a humanarse, a dar su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no reconocer que es el único que nos puede librarnos de tantas cosas? Vivimos en un mundo tan difícil, con cosas que alarman, que entristecen, que nos hacen estar día a día preocupados. Pero hay una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo. Y esa esperanza viene a través de la palabra de Dios, así como nuestro hermano Moisés, a través de la palabra, escudriñándola, buscando, puedo conocer a este Cristo maravilloso. Y queremos que a través de su palabra usted también conozca que Dios le ama, que Dios le espera con los brazos abiertos. Si está pasando alguna dificultad, algún problema, queremos decirle de todo corazón que hay una esperanza, que hay alguien que está con sus brazos abiertos, que está con su mano extendida para ayudarle. Y así como ha ayudado a muchos, también quiere ayudarle a usted. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Moisés, Juan nos va a compartir la palabra del Señor, la cual esperamos y queremos que va a ser de bendición para usted, hermano y hermana que la escucha, pero también para usted, amigo y amiga, que necesita escuchar algo nuevo, algo que le llene. A lo mejor todos los días prende la televisión, prende la radio, las redes sociales y escucha información de acá, cosas. Y nada de eso lo puede llenar. Pero queremos decirle que hay algo sí que le puede llenarle, que puede cambiar su vida, que es el Evangelio del Señor. Esa palabra que no ha cambiado, la palabra que es eterna, porque viene del Dios eterno a cada vida y a cada corazón, y que en esta hora la vamos a compartir con ustedes a través de nuestro hermano. Vamos a dejar a nuestro hermano Moisés para que comparta esta porción de la palabra de Dios y este mensaje que es para usted, que necesita tanto al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Moisés. Bueno, hermano, ya que hemos estado hablando de la necesidad de conocer el Evangelio, hablemos acerca del Evangelio, especialmente para aquellas personas que no conocen lo que es el Evangelio. En Juan capítulo 8, verso 31 a 34, dice de esta forma: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estimado amigo, todo hombre, por haber cometido pecado, es esclavo del pecado. Y tiene la necesidad de ser libertado de esa esclavitud terrible a la cual es sometida. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, el único poder que le puede librar del pecado es la verdad de Dios. Todos tenemos una necesidad urgente, y esa necesidad es conocer la verdad. Jesús les dice, en lo que acabamos de leer: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En 1 Juan capítulo 3, en el verso 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como bien dice Romanos capítulo 6, verso 23,
porque la paga del pecado es muerte. Es decir, todo pecado nos hace merecedor de la pena capital, de la pena de muerte. Toda persona que comete pecado merece entonces la pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y como decía hace un rato, no es que una persona tenga un mal vivir o que sea una persona delincuente, un ladrón, una persona que asesina, no. No. Una persona sin Cristo es una persona sin ley. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo, no se basa en las enseñanzas del Maestro. Y esto mismo, al estar sin Cristo, al no haber obedecido al llamado del Evangelio, al llamado de nuestro Señor Jesucristo, lo hace ser una persona sin ley. Decíamos entonces que Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, hay una verdad, de acuerdo a lo que Jesús dice allí, hay una verdad que liberta al hombre. Pero, ¿qué es la verdad? Bueno, Juan 17, en el verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es verdad, la palabra de Dios es verdad. Así que tenemos que buscar esta verdad en la Biblia. Pero no es cualquier verdad. No es cualquier verdad. Es verdad que toda la Biblia o toda la palabra de Dios en sí es verdad, pero hay una verdad específica que debemos conocer para ser libertados del pecado. Y de eso es lo que está hablando Jesús a los judíos cuando le dice que eran esclavos del pecado y necesitaban conocer la verdad. Ellos conocían todo el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios, es decir, esta verdad, nos enseña que Dios es el creador de la tierra y de todo lo que en ellos hay. ¿Es verdad? Sí, claro que es verdad aquello. Pero al creer que Dios creó los cielos y la tierra, por creer a esa verdad, ¿el hombre es libertado del pecado? Claro que no, si todos aceptan aquello de que el hombre fue creado por Dios, excepto, por supuesto, los creacionistas que no creen que el hombre haya sido creado por Dios, ellos creen en la evolución. Pero en la mayoría de las personas creen que Dios fue el creador de todas las cosas. Pero saber esa verdad no nos liberta del pecado. Génesis capítulo 7, desde el verso 11 y 12, tenemos otra verdad que dice que hubo un diluvio universal, un diluvio sobre la faz de la tierra en los días de Noé, y que todo fue cubierto por agua. ¿Es verdad aquello? Sí, claro que es verdad. Pero saber esa verdad nos liberta del pecado. No nos liberta del pecado. Es una verdad innegable, por supuesto, pero no nos liberta del pecado. En Éxodo nos muestra la salida del pueblo de Israel o del pueblo hebreo de Egipto. Es verdad también que Dios dio a Moisés los 10 mandamientos en una tabla de piedra para que se los entregara al pueblo. ¿Es verdad aquello? Claro que es verdad. Pero saber eso nos liberta del pecado. No nos liberta del pecado saber esa verdad. Aunque sí es verdad, porque también es verdad que Cristo sanó a muchos enfermos milagrosamente cuando estuvo aquí en la tierra. Pero saber eso, hermanos, amigos, usted que nos ve o que nos escucha, no lo liberta del pecado. No es lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos, que debían conocer la verdad y esa verdad los iba a libertar. Entonces hay una verdad específica que debemos conocer. Según en 1 de Pedro capítulo 1, verso 22 al 25, nos dice que el hombre purifica su alma
del pecado cuando obedece a la verdad. Fíjese bien, amigo que me escucha, amigo que me ve, fíjese bien que dice que el hombre purifica su alma del pecado cuando obedece a la verdad. Según el versículo 25, esta verdad tiene poder para purificar el alma humana, el alma de la persona. Y esa verdad es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La verdad que salva al hombre es el Evangelio. En Efesios capítulo 1, verso 13, hermanos, pueden buscarlo en su Biblia, la palabra de verdad se define como el Evangelio de vuestra salvación. Y la verdad, entonces, que el hombre necesita conocer es el Evangelio. No es una determinada iglesia, no es una determinada religión, sino que lo que necesita conocer el hombre, la verdad que necesita conocer el hombre para ser salvo del pecado, para ser libertado del pecado, es el Evangelio. Cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 16, les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios para salvar al pecador es el Evangelio. Porque, hermanos, allí cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, la palabra que se usa en el texto griego es dinamite, de donde viene nuestra palabra dinamita. Entonces, imagínese usted lo que es capaz de hacer el Evangelio, que es capaz de romper hasta lo más duro para la persona que quiera aceptar. Muchas personas suponen que el Evangelio sea todo lo que Cristo y sus apóstoles hayan enseñado. Cuando Cristo mandó a los suyos, le dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué cosa tenían que predicar? Entonces, ya tenemos una cosa, estimado oyente, clara. Primero, que necesitamos conocer la verdad para que esa verdad nos liberte. Y hemos visto que esa verdad que necesitamos conocer es el Evangelio. Ahora bien, entonces nos tenemos que preguntar, bueno, entonces, ¿qué es el Evangelio? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, generalmente se nos dice el Evangelio, bueno, es buenas nuevas. Es verdad, el Evangelio se traduce como buenas nuevas. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que encierran estas buenas nuevas? ¿Qué es esa verdad que enseñan estas buenas nuevas? Bueno, el Evangelio es un mensaje sencillo que todos los hombres que tienen buen uso de razón y buen uso de sus sentidos naturales pueden entender, por supuesto. Dios no envió, amado escucha, un mensaje que unos cuantos intelectuales pudieran entender. No es así. Dios no envió una doctrina que los hombres tendrían que luchar para poder entender. Era una doctrina sencilla. La verdad que libra al hombre del pecado es el Evangelio. Y este Evangelio consta de una enseñanza muy sencilla. Quiero que leamos, si usted me puede acompañar en sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Qué predicó Pablo a ellos, a los corintios? El Evangelio que ellos habían recibido, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Eso es el Evangelio. La muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Y Dios ha amado al hombre pecador y le ofrece la redención por medio del derramamiento de sangre de su Hijo. Lo primero. Lo segundo que dice Pablo acerca del Evangelio es la sepultura de Cristo, que Cristo murió y que fue sepultado. Y la tercera verdad de la que consta el Evangelio es la resurrección de Jesucristo, una resurrección corporal al tercer día después de haber muerto, demostrando así, por supuesto, su divinidad y poder sobre la muerte y el Hades. Entonces, tenemos que el Evangelio es tan sencillo y consta de una verdad absoluta, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De eso consta el Evangelio. Y esa es la verdad que el hombre debe conocer, que Cristo murió por sus pecados, del hombre, por supuesto, que fue sepultado y que resucitó. ¿Para qué? Para que los que le obedezcan resuciten también como él lo hizo. Y para eso se necesita la obediencia al Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, nos enseña que Pedro, la primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 22, dice que es necesario obedecer a la verdad. Eso ya lo vimos. Pero entonces ahora, si vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9, entonces vamos a entender que la verdad que hay que obedecer es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y en este texto que acabamos de leer, que acabo de mencionar, la Biblia nos enseña que es necesario obedecer al Evangelio para que el Evangelio nos libre de los pecados, que por supuesto es necesario obedecerlo. Pero la pregunta que nos hacemos ahora entonces, bueno, ¿cómo podemos obedecer a esa forma de doctrina? ¿Cómo podemos nosotros ser muertos, también sepultados y resucitados? Bueno, cuando vamos al capítulo 6 de Romanos, en el capítulo 17 y 18, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjese bien, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Estas personas en el capítulo 6 de Romanos, versículos 17 y 18, estaban en la misma condición que los judíos a quienes Cristo les había dicho, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eran esclavos del pecado, pero algo había sucedido en sus vidas que había hecho cambiar su situación de muerte a vida. ¿Qué habían hecho ellos? Según el texto dice, pero gracias a Dios que aunque eréis esclavos del pecado, así como los judíos a los que Cristo les estaba hablando, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Y Romanos capítulo 6, verso 3 y 4 nos dice que los romanos habían sido bautizados, habían obedecido al Evangelio. Ellos habían entendido lo que significaba la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el bautismo en agua, el pecador participa de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es decir, participa del Evangelio. Recordemos que el Evangelio, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 15, dice que el Evangelio consta de muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice el texto de Romanos que acabamos de leer, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por supuesto que los romanos, ellos habían obedecido a aquella forma de doctrina. Ellos conocieron la verdad que los iba a hacer libres. Y la verdad es el evangelio. Por tanto, amado hermano, y usted también visita que nos escucha o que nos... Usted ser la verdad que le va a hacer libre. Y esa verdad es tan sencilla como conocer el evangelio. El evangelio es sencillamente que usted conozca acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y luego que lo haya conocido, usted entienda que está en un grave pecado y necesita ser libertado. Y la única forma de hacerlo es obedeciendo a aquella forma de doctrina. Usted necesita a Cristo en su vida, necesita esa verdad. Toda la Biblia en sí es verdad, pero hay una verdad específica que nos liberta del pecado. Amado hermano, amada visita, que el Señor les bendiga y piensen esto. ¿Ha conocido usted la verdad? ¿La entiende? ¿Cree usted en la verdad del evangelio? ¿Reconoce usted la necesidad de ser libertado del pecado? Entonces, si lo ha hecho, yo le sugiero, le aconsejo que recapacite hoy mismo y entregue su vida al Señor. El Señor de paz le guarde y le bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Nos bendiga nuestro hermano Moisés. ¿Nos puede llevar una oración? ¿Yo? Sí. Amén. Oramos. Padre bueno, eterno, Dios, damos gracias a usted por la palabra que tenemos en medio nuestro cada día. También damos gracias porque así como usted sustenta nuestro cuerpo espiritual a través de ella, también, amado Padre, usted sustenta nuestro cuerpo físico por medio de los alimentos que nos otorga, los cuales tenemos cada día en nuestra mesa. Señor, agradecemos las muchas bondades que usted nos entrega cada día, siendo la mayor de ellas, por supuesto, la promesa de nuestra eterna salvación. Esperamos ansioso el día de nuestra redención, el día en que venga a buscarnos nuestro Señor Jesucristo para vivir eternamente con Él. En lo tanto, esperamos, mientras peregrinamos aquí en la tierra, de que usted nos guarde, nos cuide, y también, Señor, queremos pedir por aquellas personas que no le conocen, para que ellas en algún momento tengan un encuentro con usted, para que ellos puedan también deleitarse con el conocimiento y el sentirse amado en Cristo. Amado Padre, damos gracias por su misericordia, por la bondad que usted tiene cada día con nosotros. Lo hacemos, amado Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Moisés. Damos gracias al Señor porque ha estado con nosotros. Que Dios le bendiga, querido amigo, amiga, hermano y hermana en la fe. Que esta palabra que el Señor ha traído en este día sea de bendición para usted y puedan a través del testimonio de nuestro hermano Moisés, también de la palabra, conocer a este Cristo maravilloso. Cómo el Señor nos utiliza cuando lo disponemos en las manos de Él como obreros para trabajar en esta obra tan maravillosa que es anunciar el Evangelio de salvación y vida eterna. Damos gracias nuevamente y yo ya me estoy despidiendo. Voy a darle la oportunidad también a nuestro hermano Cristian, que el Señor les bendiga. Ha sido grato compartir con ustedes y si el Señor lo dispone, nuevamente lo estamos viendo en un nuevo programa Conociéndolo en Línea. Que Dios le bendiga al hermano Cristian también para que le dé la oportunidad a nuestro hermano Moisés, también para que se despida. Desde ya yo me despido y que Dios les bendiga mucho. Amén, hermano Moisés. Una oportunidad para que usted se pueda despedir. Bueno, solamente agradecer primeramente a Dios que nos pone esta tecnología a nuestra disposición, que puede ser bien usada o mal usada. Nosotros, como hijos suyos, como hijos de Dios, la usamos para bien. Así es que también gracias a ustedes por haberme invitado, por haberme hecho partícipe de este programa.
y un saludo afectuoso también a las personas que están todavía sin conocer al Señor, invitarles a que lo hagan, porque se están perdiendo una maravillosa oportunidad de tener un cambio radical en sus vidas. Que el Señor, hermano, les bendiga. Gracias por la oportunidad. Amén. Y perdiendo una preciosa oportunidad de conocer al autor de la vida, al autor y consumador de la vida. Bueno, yo también me despido, deseo que la paz del Señor le acompañe a cada uno de ustedes y nos vemos en un siguiente programa, si es que el Señor así lo dispone. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga.